Señor, este es un miércoles más de estudio de discipulado en Semilla de Vida y vamos a aprovechar el tiempo, vamos a estar orando, vamos a continuar con la temática de los dones de inspiración, haciendo énfasis en profecía, lenguas y su interpretación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te agradecemos por el privilegio de predicar tu palabra, mi Señor. Te pido también por cada una de las personas que se vayan a conectar y que ellos puedan recibir la bendición de esta palabra, Señor, porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, como todos los miércoles, aprovechamos para dar una enseñanza y continuar con el discipulado avanzado, con el fin de que la iglesia conozca sobre sus dones, los dones, tanto los dones del Espíritu Santo como del Padre y del Hijo. Y vamos a ir a la palabra de Dios ahí en Joel, en el capítulo 2, versículos 28 en adelante. Dice la palabra de Dios así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y dice el versículo 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de fuego, de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Voy a tomar un poco de tiempo para hablar sobre esta profecía y después vamos a seguir con los otros versículos. El profeta Joel es un profeta que profetizó algunos aspectos importantes. Uno de los aspectos que profetizó fue una plaga terrible que cayó sobre el pueblo de Israel. También profetizó sobre situaciones adversas contra el pueblo, pero también profetiza sobre los tiempos finales. Por eso el tema del libro del profeta Joel se le conoce el día grande y terrible de Jehová. Por eso yo me tomé la libertad de leer los siguientes versículos, porque es un profeta que incluso habla de situaciones que en algunos casos se ha visto, por lo menos la luna roja, ¿verdad? Y hay unos cambios que a veces se han dado en el universo, en la naturaleza, y la gente cree que se están dando señales de los últimos tiempos, ¿verdad? Sin embargo, el punto importante que yo quiero señalar con relación al profeta Joel es la profecía del advenimiento del Espíritu Santo. ¿Qué quiero decir con eso? En los tiempos del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba sobre determinadas personas y empoderaba a esas personas. Pero cuando Joel está hablando en la profecía de capítulo 2 de Joel, versículo 28 en adelante, se está refiriendo a esa llegada del Espíritu Santo que iba a empoderar a todo el mundo.
¿Y qué quiero decir con todo el mundo? Aquellos que sean salvos. Todo cristiano puede recibir ese don de profecía. No es exclusivo de algunos. Dios da los regalos y los dones para todos. Claro, Dios reparte conforme a la voluntad de Él y ya lo hemos estudiado. Entonces, en una iglesia van a haber apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, y cada uno de ellos va a tener uno, dos o más dones, dependiendo de la necesidad que la iglesia tenga al respecto. Entonces, es importante hablar de esto porque más o menos esta profecía se dio 830 años antes de que sucediera. O sea, el profeta Joel habló 830 años y en el día de Pentecostés se cumplió esta profecía. Entonces, es importante entender que la profecía es importante para Dios. Y Dios todo el tiempo va a estar hablando. Él ya habla con la palabra profética más seguro que es la Biblia. Él nos ha dado esta herramienta. Pero eso no quiere decir que Dios, como ya habló, ya se quedó mudo. Dios es un Dios activo, vivo. Él está hablando a la gente. Por eso, el entender que el don de profecía sucede en este tiempo es porque así es. Claro, ahora se derrama, dice la palabra ahí en Joel, en el capítulo 2, verso 28. Después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. No dice sobre algunos, dice sobre toda carne. Y habla de un aspecto importante. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Entonces, hoy que hablamos nosotros de los dones de inspiración, que vamos a referirnos a 3 dones, la profecía es algo importante. Y por eso Dios se adelanta a los eventos que van a suceder en la historia de la iglesia. Dios, después de que Adán y Eva pecaron, Él preparó el ambiente para que Jesucristo, su Hijo, viniera a reconciliar a la humanidad. Y después de un tiempo del ministerio de Jesús, cuando ya Él asciende al cielo después de haber resucitado, entonces Él nos envía su Espíritu. El Espíritu Santo, hermanos, es el Espíritu de Cristo. Se le conoce también como el Consolador, se le conoce como el Paracleto, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Es ese Espíritu que viene para, como dice allí, derramarse. ¿Qué significa? Que Él viene a la vida de las personas y espiritualmente les ayuda para que sean mejores cristianos y edifiquen a la iglesia de Jesucristo. En los tiempos del Antiguo Testamento no existía la iglesia. La iglesia comenzó en el tiempo de Pentecostés. Allí los apóstoles, dice la Biblia en el libro de los Hechos, que estaban reunidos orando en unidad, unánimemente juntos, dice el libro de los Hechos. Y allí el Espíritu Santo se derramó en el capítulo 2 de Hechos, cumpliéndose la profecía de Joel. Y esto es importante, amados hermanos, que usted lo conozca, que usted conozca el trasfondo del por qué estamos hablando de estos dones. No es así nomás que el pastor se ha inventado enseñar esto, no, es el contenido de la Biblia. Fíjense que ya en el libro de los Hechos, esta misma cita bíblica de Joel está en el libro de los Hechos, allí en el capítulo 2, verso 17 del libro de los Hechos, dice lo mismo. En el libro de los Hechos ya se está cumpliendo la profecía de 830 años antes, y dice, derramaré de mi espíritu. Si usted va al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, ahí está. Es cumpliéndose entonces una profecía que Dios había puesto en la boca del profeta Joel. Si bien es cierto, Joel profetizó otras cosas importantes, él habló
de la unción que caería sobre su iglesia cuando comenzó la iglesia, ya cuando Pedro empezó a predicar y ese día 3,000 personas recibieron a Cristo en su corazón. Dice la Biblia que se bautizaron ese día 3,000 personas. Entonces el Espíritu Santo cuando viene a la vida de los creyentes nos cambia, nos transforma. Y qué hermoso si tú puedes recibir ese don, porque estamos hablando del don de profecía. Quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Dice la palabra: así que, está hablando Pablo, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que hable en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Y voy a explicar esto que es importantísimo. Hay personas, hay iglesias que no creen en el hablar en lenguas. Sin embargo, la Biblia está hablando de eso. Nada más que hay dos aspectos del hablar en lenguas. El aspecto donde edifica la vida del que habla y el aspecto del que edifica la vida de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque hay lenguas que hay personas que tienen el don de interpretación de lenguas, que es como una profecía. Por eso Pablo dice, bueno, está bien si tú quieres hablar en lenguas, pero te voy a decir una cosa, mejor sería, no quiere decir no lo hagas, no está bien, como en algunos casos, algunas iglesias, hay iglesias que incluso se burlan de los pentecostales, porque creen que la gente falsifica, que no digo que no se haga, porque hay gente que lo puede hacer, pero el don de lenguas existe, hermanos. Yo fui bautizado hace 45 años y yo he conservado el don de lenguas y lo tengo. Yo oro y en la madrugada que me levanto a orar, yo oro en lenguas porque yo estoy solo. Claro, si estoy en la iglesia y hay personas que no saben del don de lenguas, prefiero no hacerlo, porque entonces sí me van a decir que estoy algo chiflado. Pero el don de lenguas es un don de inspiración. Está junto con la profecía, está junto con la interpretación. Por eso, cuando esas lenguas se interpretan, entonces edifica la iglesia. Y si entra por ahí un cristiano, una persona que nunca ha llegado a la iglesia y oye la interpretación, ese hombre toma bien en serio esa interpretación. Es como cuando hay profecía. Si alguien profetiza y está una persona que es primera vez que llega, va a edificar la vida de esta persona. Obviamente, si yo empiezo a hablar en lenguas en frente de gente que nunca ha oído, que no sabe nada de las lenguas, entonces mejor no hacerlo. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, yéndome a hablar de nuevo del don de profecía, voy a mencionar algunos aspectos. Ya el otro día hablé algo, pero quiero decir algo más. El don de profecía es un don del Espíritu Santo que es dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios. No es algo mental de la persona, un invento. Y esa palabra es declarada con verdad y con osadía. ¿Con qué fin o con qué propósito? Primero, para exhortar. La exhortación no es un regaño. La exhortación es una palabra de ánimo para consolar, la segunda función de la palabra profética. Yo puedo dar una palabra donde la iglesia pudo haber estado pasando un momento de prueba difícil, pero llega una palabra donde le da una esperanza a la iglesia y eso es un consuelo. O puedo dar una palabra de profecía para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Qué significa? Que si hay algunos aspectos en cuanto a doctrina que no están bien y viene la palabra y Dios endereza aquello que está torcido, va a edificar y la iglesia de Jesucristo va a crecer de una mejor manera. Entonces, la profecía, amado hermano que me estás viendo en esta noche,
Es la manifestación del Espíritu de Dios y no del intelecto. Quiero aclarar eso. Puede ser practicada por todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Y es un don que pone en acción varias cosas. Pone en acción la mente, el intelecto, pone en acción la fe y pone en acción la voluntad. El intelecto y la voluntad son cuestiones del alma, ¿verdad? Son importantes. El ser humano tiene un alma, tiene emociones y va a actuar en base a eso. Muy bien. Ahora, el ejercicio de la profecía, como ya dije, no está basada en el intelecto y constituye la proclamación de un mensaje del Espíritu Santo. Esto es importante. La vez pasada hablaba un poco de los propósitos de la profecía y decía que uno de los propósitos es hablar sobrenaturalmente a los hombres. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Otro propósito es manifestar lo oculto del corazón de un hombre. Puede haber algo guardado y el profeta viene y le dice tal, tal y tal. Y allí se revelan cosas que nadie sabía, solo la persona que las escondía. También para edificar la iglesia. Y quiero mencionar que la profecía exhorta a la iglesia a acercarnos a Dios, trayendo aliento y consuelo. Y este consuelo trae alivio en medio de la prueba, como ya lo dije. Y a través de la profecía, hermanos, los creyentes aprenden más sobre los dones y tienen pasión por lo sobrenatural. Y por último, sirve para convencer a los incrédulos, como ya dije. Alguien que llega por primera vez, que nunca ha recibido a Cristo ni ha oído el Evangelio, pero oye hablar a un profeta, lo va a convencer. Gloria al Señor. Entonces, como ya leímos en 1 Corintios capítulo 14, verso 5, Pablo está diciendo que está bien que se hable en lenguas, pero es mejor que se profetice, porque dice la palabra, no lo digo yo, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. No en condición de ser más grande y mejor posición, no, es el grado de valor que Dios le da a la profecía. Muy bien. Dice 1 Corintios 14:1, hablando de lo mismo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Aleluya, sí Señor. Quiero mencionar algo que ya he dicho. Cuando Pablo escribe el capítulo 12 de 1 Corintios, allí habla de los dones del Espíritu Santo. Pero luego, todavía hay algo pendiente de hablar de los dones. ¿Y qué sucede? Él hace un stop y en el capítulo 13 del libro de 1 Corintios empieza a hablar del amor. ¿Verdad? Porque él quiere enfatizar que hay aspectos menos importantes, que lo más importante es el amor, porque usted pudiera tener muchos dones y muchas habilidades, pero si no ama a sus siervos, a sus consiervos, imagínese usted, no va a tener esa armonía que Dios quiere. Por eso allí en 1 Corintios 13:8 dice lo siguiente: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Va a llegar un día, hermanos, que todas esas cosas no van a tener la importancia que pudieran tener ahora. Pero el amor, hablando Pablo de eso, dice, nunca dejará de ser el amor. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Es más importante que nos amemos que hablemos en lenguas. Es más importante que nos amemos a que estemos profetizando. El amor viene a ser
ese envoltorio maravilloso en el cual Dios demuestra muchas cosas para nosotros los cristianos. Él trae el amor, dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Todas esas cosas que pueden venir al hombre, el amor es muy beneficioso para cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, la profecía, siguiendo con el tema de la profecía, alienta y estimula en la congregación, en el sentido de que usa las palabras mismas de Dios para que por medio de palabras de un hermano la iglesia sea edificada. Muy bien, gloria al Señor. Vamos a ir avanzando. Entonces, el don de profecía tiene la intención de estimular una amplia participación entre los miembros de la congregación, en la que todos se beneficien recíprocamente con palabras de unción y de amor que edifican espiritualmente y profundizan el entendimiento. Los corazones se vuelven humildes para la adoración a Dios y de pronto se dan cuenta que el Espíritu Santo tiene conocimiento de su necesidad y está dispuesto a contestar la oración. Dice 2 de Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué importante, hermanos. La profecía, hermanos, es un medio por el cual se recibe o se expande la visión, sin la cual la gente se puede volver pasiva o descuidada. Dice la palabra allí en 1 Samuel 3:1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es importante esto que estoy leyendo. Dice Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gloria al Señor. Y podríamos seguir hablando de la profecía, pero le vamos a dar un poco de tiempo a los diferentes géneros de lenguas o diversos géneros de lenguas, que es otro de los dones de inspiración. Y el don de lenguas es la expresión sobrenatural del Espíritu Santo dada al creyente para hablar en una lengua que jamás ha aprendido y que ni siquiera es comprendida por su mente. Quiero que entiendan esto, es importantísimo. Son lenguas personales que todo creyente puede hablar. Esta es una de las señales que Jesús dijo que nos seguirían, y es dada especialmente para la edificación del creyente y no para la edificación del cuerpo de Cristo, excepto si estas lenguas son interpretadas. Son lenguas de Dios, son inspiraciones del Espíritu Santo, pero ese mismo Dios que te da esas lenguas te puede dar la habilidad para que tú puedas interpretarlas. Tal vez no hay que decir traducirlas, no, interpretarlas. Mensajes de Dios que cuando se interpretan se vuelve como una profecía. Gloria al Señor. Son expresiones sobrenaturales no conocidas por quien habla. Amén. Son lenguas que existen tal vez en la tierra, procedentes de antiguas culturas o desconocidas, en el entendido que son medios de comunicación inspirados por el Espíritu Santo, que sirven de evidencia y señal de la plenitud y acción del Espíritu Santo. Cuando se habla en lenguas,
puede hablarse en un idioma conocido y que puede ser reconocido por los creyentes. Voy a tomarme la libertad de leer el capítulo 2, versículos del 1 al 11 del libro de los Hechos. Es importante esto porque sucedió y está dicho en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te hable, lee la Biblia. Amén. Gloria al Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban, dice la palabra, todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén, esto es importante, diferentes personas. Voy a mencionar diferentes personas que vivían en diferentes países. Dice, moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí habían rusos, ahí habían chinos, había un montón de gente. Y la persona que estaba hablando, el otro la oía y decía, hey, esa es mi lengua. Qué interesante, hermano. Dice aquí, partos, dice, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cómo te quedó el ojo, hermano? ¿Qué te parece cómo Dios da evidencia de las cosas que va a hacer? El profeta Joel profetizó. Y el día de Pentecostés se cumplió. Se derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles que estaban allí en el aposento alto, estaban orando por 10 días, ayunando, vigilando, y el último día, el 10º día, que era el 50º día desde que ascendió Jesús al cielo, entonces, hermanos, se da la manifestación del Espíritu. Y dice que hubo como algo tremendo lo que sucedió allí, Dice, de repente vino del cielo un estruendo de un viento recio que soplaba. Imagínate tú, hermanito, estás en la iglesia y de repente pasa eso, ¿qué te va a suceder? Y dice que se posaron sobre ellos como lenguas de fuego. No dice lenguas, como lenguas de fuego. Y empezó el Espíritu Santo, tomó a Pedro, y Pedro empezó a hablar, hermanos, y empezó a predicar. Y ese día comenzó la iglesia con 3,000 personas, más los 120 que estaban en el aposento alto. Se inició la iglesia en Jerusalén con 3,120 personas. Gloria al Señor. Dice 1 Corintios 14, bueno, no lo vamos a leer todo, porque son 30 versículos, pero quiero comenzar hablando de esto. Dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Oye lo que está diciendo la palabra, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En el Pentecostés la gente los entendía, ahora no. ¿Por qué? No me preguntes, hermano, no voy a entrar en explicaciones que ni yo sé, pero te quiero decir una cosa, cuando tú hablas en lenguas, hablas a Dios, te edificas tú. Cuando tú hablas en lenguas en una congregación y se interpreta, se está hablando al pueblo y el pueblo es edificado.
Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, hablar en lenguas tiene dos funciones. La edificación personal, cuando yo crezco espiritualmente al hablarlo, o la exhortación pública, cuando viene alguien hablando en lenguas y otro lo interpreta y hay una palabra de bendición para toda la iglesia. El hablar en lenguas es un asunto privado que concierne a la autoedificación. La glosolalia la practica devocionalmente el creyente en los momentos más íntimos de su comunión con Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. No es que yo aprenda, porque hay gente que se burla y le dice y empieza a hablar y a repetir. No se trata de eso, mi amado hermano. Es que el Espíritu Santo te dé el don, es un don. El don de hablar en lenguas es un don del Espíritu Santo. Y lo estamos estudiando en la Biblia. Ahí en el capítulo 12 se menciona, pero en el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo explica el procedimiento para usarlas. Y cómo él mismo dice que es mejor, está bien si hablamos lenguas, pero es mejor que profeticemos. Gloria al Señor. Me voy a quedar allí. Le damos gracias al Señor, hermano. Espero que esta enseñanza te sirva, te edifique. Si tienes dudas, pues tú te acercas después conmigo y platicamos y yo te explico. Amén. Es importante, ¿verdad?, que sigamos estudiando. Lamentablemente, pues no hay muchos hermanos conectados, pero ojalá yo después les mando ya el video cuando se suba a YouTube y que tú puedas estudiarlo en casa. Dios me los bendiga, amados hermanos. La pastora va a tomar unos minutitos con ustedes. Damos gracias al Señor por esta enseñanza. Bendiciones.